Hola, yo soy Karen. Y yo soy Lucy. Y esto es Momento Cuántico, un podcast en donde platicamos sobre física cuántica para que más de ustedes puedan entenderla, sobre sus aplicaciones en la vida cotidiana, en lo que no es tan cotidiano también, la tecnología y los avances que esta ciencia nos ha traído. Así, el día de hoy tenemos al doctor Luis Felipe Lastras. Muchas gracias. Él es doctor en física, sin física. Y es SNI 3, que es el nivel más alto de los SNIs. Bueno, está el emérito, pero parece necesita ya más edad. Esos son los jóvenes. Para recordarles un poco el contexto, el SNI es el Sistema Nacional de Investigadores en México, entonces él está en uno de los niveles más altos. Antes de llegar a ser pues emérito, él está en el nivel 3 de SNI. Ajá. Y bueno, es profesor aquí de la carrera de Ingeniería Física y lo invitamos porque da de física cuántica. Ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Sí, cuéntenos un poco cómo fue, o sea, cómo empezó a dar clases de física cuántica, Ajá. Cómo ha sido la experiencia de enseñar física cuántica. Sí, a los ingenierías. Sí, bueno, pues muchísimas gracias primeramente por la invitación a participar en el chat. Bueno, yo empecé a dar física cuántica, recién me incorporé aquí a la universidad, es decir, en el año 2000. Yo creo, o la materia de física cuántica algo parecido, ¿no? Ajá. Empecé yo creo que en la maestría, primero, daba física cuántica, o sea, estamos hablando de el 2000, 2002 o una cosa así. Ok. O sea, hace... Veintitantos años. Ni digo, un montón. Y entonces empecé a dar en el posgrado de ciencias aplicadas y posteriormente empecé a dar también la licenciatura. Básicamente, bueno, empezar a prepararla, pues sí cuesta mucho trabajo, ¿no? Un montón de eso hay que estar leyendo mucho, un montón de hay que estar resolviendo problemas, ¿no? Que generalmente parecen que salen y nunca salen, ¿no? Siempre, entonces hay que estarle metiendo mucho trabajo a eso, pero bueno, finalmente la sigo dando, ya no doy la de posgrado. Ya, y creo que ahora le está dando otro profesor de recién incorporación, Osvaldo, Osvaldo, que también yo le di cuántica a él también. A ustedes les di en la licenciatura, sí, ¿no? Sí, de hecho, en algún momento cuando hablábamos Lucy y yo, en uno de los capítulos anteriores, de cómo fue la primera vez que pues escuchamos un poco hablar de la física cuántica, yo sí venía casi en ceros, o prácticamente en ceros de la física cuántica, y fue mi primera clase de física cuántica. Ajá, entonces sí fue como de lo primero así de, ok, esto es la física cuántica y empezar a entender los conceptos. Sí, yo creo que de todos fue la primera clase de física cuántica que llevamos todos, ¿no? Sí. No creo que alguien haya llevado cuántica antes de la carrera. No, probablemente no. Sí, a lo mejor ideas, ¿verdad? Que todo ideas, mundo tiene idea de lo que un electrón y que una onda y cosas así, ¿no? Sí, solamente eso eran ideas y hasta ahí fue como que empezamos a entender formalmente lo que era la física cuántica. Sí. Sí, es que fíjate que ahorita que dicen me vino a la cabeza una idea que alguien me decía, bueno, entonces un electrón ¿cómo es? Es una onda que va así, como el electrón se va moviendo así, pero es que es bien curioso porque a final de cuentas, si uno ya lo piensa, es que realmente no es que estrictamente sea una onda, bueno, sí es una onda, porque utilizamos la descripción de lo que nosotros entendemos como una onda, ¿no? Ajá. Pero realmente esa es la cosa, ¿no? La idea de que tú una partícula subatómica no la puedes tú ver porque o interaccionar, al momento de interaccionar la distorsionas y entonces eso se te asemeja como que se comporta como las ondas de luz. Claro. Y a final de cuentas resulta que ambas herramientas matemáticas con las que uno describe una onda de luz funcionan muy bien para describir también ese comportamiento, ¿no? Ajá. Pero estrictamente decir ondas es algo que o sea, uno lo relaciona porque usa las mismas herramientas, ¿no? Ajá. Sí, claro. Pero no sé, yo pienso una cosa así, ¿no? Claro, sí tiene bastante sentido porque al final en todas las ciencias lo que buscamos es tener herramientas para entender lo que estamos observando, para entender y explicar los fenómenos que podemos observar. Entonces, ¿qué herramientas tenemos las matemáticas o la geometría o las cosas que podemos más o menos ir ahí expresando o ilustrando
pero no quiere decir que sean estrictamente de esa forma, sino que son las herramientas para poder describirlas, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, en el caso de, bueno, hablando de lo mismo, el principio de incertidumbre, ¿no? Que es que resulta que si uno se fija en todo el análisis de Fourier, ¿no? Que se desarrolló independientemente de todo lo que ahora es cierto, aplicaciones que tiene, el principio de incertidumbre es una propiedad que tienen las ondas, sí, que tiene el análisis de Fourier, uno puede encontrarlo, que si uno suma muchas ondas, pues en frecuencia en el espacio, bueno, si uno la suma en Concas con longitudes de onda, en el espacio en el espacio X, ¿sí? Sí. Se empieza a hacer delgadita, ¿no? Pero es precisamente por eso, ¿no? Porque está siguiendo ese principio de incertidumbre, pero resulta que también las partículas subatómicas siguen lo mismo, unas cosas muy parecidas. Claro. Entonces ahí la gente que entendió eso, pues lo ligó. Sí, entonces hizo una equivalencia que existe entre propiedades de lo que llamamos ondas con propiedades de partículas. De lo que llamamos partículas, sí, claro. Para poder usar las mismas matemáticas, pero a fin de cuentas es lo mismo. Sí, cuando platicábamos Lucy y yo solamente de lo que nos llamaba mucho la atención de la cuántica, surgió una pregunta de cuál fue el concepto o el fenómeno que más nos haya impactado de la física cuántica. En su caso, ¿cuál fue? O sea, ¿cuál fue la cosa que así como que lo impactó más sobre la física cuántica? Bueno, a mí siempre me había llamado mucho la atención y es un concepto que uno dice, ¿cómo puede ser posible? Por ejemplo, el de la penetración de la barrera. Claro. Yo decía, bueno, cuando uno empieza a estudiar ese tipo de cosas, dice, bueno, tengo una partícula que tiene una energía menor que una barrera y la penetra y sale del otro lado. Uno dice, eso no tiene sentido, ¿no? Claro, Digo, no, ya sé que no hay que pensarlo como una colina con una pelota de golf, ¿no? Que no tiene energía para subir la colina y no sale del otro lado. Pero si uno se da cuenta, es que ese problema radica en el sentido de que de entrada uno no sabe qué energía tiene la partícula que está uno mandando, ¿no? Claro. Entonces no quiere decir que se vaya a violar el principio de conservación de la energía. Lo que pasa es que la partícula que logró pasar, o las partículas que lograron penetrar la barrera y salir del otro lado, es que al final de cuentas tenían más energía que la barrera, pero es que es algo que uno no puede medir. Sí, con una certeza absoluta, ese es el problema. Entonces ese tipo de cosas dicen, bueno, cierto. Es que realmente tiene, es bien curioso, pero uno hay que pensarlo de otra forma. Es que justo hablábamos también de cómo cómo cuando empezamos a estudiar física cuántica, nos dimos cuenta que teníamos que salirnos de nuestro pensamiento clásico, porque si no iba a haber forma de que entendiéramos o le encontrábamos sentido a algo, ¿no? Sí, claro. Sí. De hecho, hace muy poco fuimos a una plática del director del Instituto de Física de la UNAM, creo, que vino aquí a Ciencias de la Comunicación. Sí, claro, sí, y era de cuántica, y también decía lo mismo, ¿no? Decía, es que, por ejemplo, si ustedes imaginan que yo soy una partícula, yo podría salir por esa puerta, o podría salir por esa puerta, o podría salir por las dos a la vez. Pero pues en el mundo real cuántico sí, pero en el grande no. Claro. Claro. Y sí decía, pues es que es diferente, ¿no? Exacto, sí. Al final de cuentas es totalmente distinto. Sí. Y lo peor de todo es que todo el mundo, o sea, todas las partículas, todos los seres animados e inanimados son hechos de partículas subatómicas. Todas las partículas subatómicas siguen las leyes cuánticas, pero sin embargo el conjunto de ellas no, ¿verdad? Es una cosa muy curiosa. No lo siga, pero no es evidente que lo siga, o no es importante. No es tan notorio para nosotros, no es notorio para nosotros que todo el conjunto de átomos y partículas subatómicas que componen todo lo que somos y todo lo que hay a nuestro alrededor. Nuestra mitosis celular. Exacto, no es evidente que eso sea cuántica, aparentemente, y al final sí cumplen con los principios de la cuántica, ¿no? Sí, al nivel ya cuando nos ponemos como a verlos, no microscópicamente, porque es todavía más chiquito todavía. Los microbios son grandes, ¿no? Exacto, todavía es más los abajo. Los virus a lo mejor, ¿verdad? Un virus así ya puede ser 2 virus cuánticos ahí. Probablemente, no sé, sí. Sí, las dimensiones son mucho más hacia abajo. Y hablando justo también de las dimensiones, pues últimamente está muy sonado y se ha puesto hasta cierto punto de moda el hablar de cosas nano. En su campo de trabajo, ¿cómo está la parte de la física cuántica relacionada con la parte nano? Bueno, hay un montón de aplicaciones y de aplicaciones más bien del concepto nano, ¿verdad? Aparece por todos lados.
ahorita lo que se me ocurría que dices de que es que ha tenido mucho impacto, por ejemplo, en el desarrollo de los chips, ¿no? Claro. Todo el mundo habla ahorita de los chips, ¿cómo se llama? De alta escala, de integración, que van en el nivel del 1 nanómetro, ¿no? Ajá. Entonces uno dice, bueno, es que 1 nanómetro, el poder poner 2 transistores o 2 alambres separados 1 nanómetro, es una locura, ¿no? ¿Cómo puede llegar a ese tipo de cosas, no? Y realmente eso es ya, según lo que dicen, es realmente una limitación física, ¿no? Porque al final de cuentas, un átomo, tú no lo puedes pensar pues del tamaño del átomo de Bohr, ¿no? Que el radio de Bohr es del orden de Armstrong, ¿no? 5 Armstrongs, una cosa así. Entonces esas cosas están el doble, ¿no? De lo que mide el átomo de Bohr, el radio de Bohr, ¿no? Entonces es increíble, ¿no? Claro. Y al final de cuentas, yo pienso que la tecnología como está ahorita, la nanotecnología para fabricar, por ejemplo, chips y eso, pues ya llegó al límite físico, ¿no? Se tiene que realmente echar mano de alguna otra cosa, ¿no? Ok. Yo pienso, ¿no? Sí, que realmente ese es un punto. Claro. Y eso mismo pasa bueno, hablando de la tecnología que tenemos en todos lados, ¿no? En los celulares, en los automóviles, etcétera, ¿no? Sobre todo las cosas que son portátiles como los celulares, ¿no? Que son cada vez chips más pequeñitos y cada vez. Y que consumen cada vez, la idea es que consumen menos potencia para que te dure la batería, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, en la cuestión de los emisores de luz, ¿no? También hay manera de cada vez hacer emisores cada vez más chiquitos y claro, en el caso, por ejemplo, que trabajamos nosotros cosas de dimensiones de Armstrong, nanómetros, lo que llaman los pozos o los puntos cuánticos, ¿no? Que te van a cambiar y de acuerdo al tamaño de esos puntos o pozos, tú puedes controlar, por ejemplo, la cantidad de luz emitida, la longitud o el color de la luz que se emite, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es súper interesante y pues es pura mecánica cuántica. Wow. También la parte de los láseres socialmente se ha vuelto como tan común que muchas veces se ha llegado a confundir pues el cómo funcionan, etcétera, y no somos tan conscientes de que todo eso funciona gracias a la física cuántica, ¿no? Claro. Ajá. Sí, o sea, simplemente como ahorita que dices los láseres, que bueno, uno los ve por todos lados, no solo, bueno, hasta un apuntador. Claro. Hasta en la medicina para caracterizar heridas de piel, en los ojos, en un montón de aplicaciones, inclusive para hacer operaciones ahora no invasivas, ¿verdad? Claro, ajá. Utilizan mucho en general láseres o luz o fibras ópticas, bueno, o láseres hechos de fibra, etcétera, etcétera. Ajá. Y entonces uno piensa láser y un montón de aplicaciones. Hasta ahora corte láser, ya que corte láser, sí. Láser se hace muy comercial, no muy popular ya en todos lados. Y por ejemplo, también algo que uno no se da cuenta, pero es increíble que ahí está ese tiene uno contacto todos los días, los LEDs. Claro. La iluminación. Sí. Es verdad. Es que es increíble la iluminación. Ya es absolutamente de LEDs. Es verdad, es verdad. Ya estos todavía son muy viejos, porque pero son de gas, pero se funden y ya está el tubo pero ya hecho de LEDs. Es verdad, o sea, ya los semáforos, o bueno, muchísimos semáforos ya son de LEDs, nuestros sistemas en los automóviles, en nuestras casas ya es súper común que tengamos iluminación LED. Bueno, cambia un foco en tu casa, lo que compras es un LED. Porque ya no hay de otros. Ya no hay, es verdad. No que esté mal, ¿verdad? Sino ya no existe la tecnología ni la de filamento, sí, que eso ya hace 5 o 6 años que ya desapareció, ni tampoco una tecnología que realmente duró muy poco de manera práctica, la de gas, ¿no? Ajá. Que uno compraba los focos así. De gases, como, claro. Con unos espiralitas, ¿no? Ajá. Eso realmente duró un poco, duró un poco. El cambio de o sea, esa tecnología, yo no creo que no duró más de 10 años. Es cierto. Y lo invadieron los láseres. Los LEDs. Perdón, los LEDs. Ajá. Que al final de cuentas son también fenómenos cuánticos los que están produciéndose ahí, ¿no? Sí. Y hablando justo de los fenómenos cuánticos, que ahorita dije, bueno, si tratamos de explicarles ahorita cómo funciona un láser o un LED, que tienen un principio muy parecido de funcionamiento en ciertos términos, al enseñar, regresando a la enseñanza de la física cuántica, que ha sido el reto o lo más difícil de enseñar en física cuántica.
o explicar. O lo más difícil de dar la clase de física cuántica. Que es lo más difícil que de entender, ¿no? Sí, no, es que, bueno, realmente hay cosas muy complejas, ¿no? De entender digo, la cuestión, bueno, todo es difícil, ¿verdad? Como se va avanzando, ¿no? Como mencionaban, el primer curso uno no entiende nada, ¿no? Y siempre va uno, yo recuerdo que la manera como uno puede aprender bien es dando el curso, ¿no? Durante mucho tiempo, porque al final de cuentas uno tiene que aprender porque le da pena que le pregunten y no entienda nada, ¿no? Sí. Y entonces uno tiene que a fuerzas ponerse a estudiar y generalmente uno estudia, le entiende, pero luego alguien le pregunta algo que no cae dentro de lo que uno está tratando de explicar y que no coincide o que al final de cuentas uno tampoco lo había entendido, ¿no? Claro. O cosas, entonces ese es como un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero con los años, ¿no? Ajá. Pero eso implica estar duro, estudiando, ¿no? Ajá. Entonces ya más o menos uno ya tiene un poco un bagaje que más o menos ya uno como que dice, es que ya, y le cae a uno mucho el 20 de muchas cosas, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, que les mencionaba esto de por qué se penetra la barrera, se penetra y no. Yo realmente tuve la duda mucho tiempo y bueno, no es que todavía no la tenga, pero más o menos ya entiendo cuál es la lógica de por qué. Sí, claro. Por qué funciona así, ¿no? Claro. Entonces, justo también el experimento de la doble rendija, ¿no? Hablando también de experimentos muy clásicos, ¿no? Sí. De que por qué si uno ve al electrón por dónde va, ya no se comporta como digo, ya si uno lo ve, ya se comporta como una partícula, ¿no? Y no como una onda. Ya no se difracta, es ¿no? Cierto. Cosas de esas, ¿no? Sí. Entonces, todo tiene su encanto y su misterio, ¿no? Que a veces uno se pone a darle vueltas y vueltas y vueltas. Sí, pues nos ha pasado ahora con esta idea de hacer el podcast de Momento Cuántico, que igual hemos revisitado conceptos de ¿y cómo era eso? Y te pones otra vez a buscarlos y a entenderlos y entiendes nuevas cosas o te hacen sentido de forma diferente nuevas cosas, ¿no? Sí, porque claro. O es bien curioso porque uno va a aprender y de repente unificas conceptos. Ajá. Entonces, es que esto es nada más y de aquí viene todo porque y asumiendo esto uno encuentra una bola de cosas que aparentemente están desconectadas. Y después conectan todo, es verdad. Sí, eso es muy interesante. Es verdad, sí, es pero cierto. Pero hay que estar todo el día metido. Sí. A mí me gusta antes de dormirme, estar dándole vueltas a las cosas. Ahora con el problema que tenemos de los espines, que estamos trabajando los espines, es bien interesante estarle dando vueltas y se imagina uno cosas que generalmente las explicaciones que uno se imagina generalmente no sirven, ¿no? Claro, sí. Estás pensando y ya vas avanzando. Pero entonces ya uno ya dije, es que sí, no puede ser porque no tiene sentido, ¿no? Es cierto, sí. Pero bueno, es un error aprendizaje, ¿no? Y es la única manera en que uno va más o menos ahí caminándole, ¿no? Es cierto. Sí, y por ejemplo ahorita que decíamos que realmente la tecnología ha avanzado muchísimo en los últimos años. Bueno, de hecho a nosotros nos tocó a todos los foquitos de filamento todavía. Ajá, y ahorita ya no existen. Es cierto. ¿Usted que ve que ha ido todo este cambio, cree que eso también se tenga que reflejar de alguna manera en las clases de cuántica o no? Porque a final de cuentas, pues los principios de la cuántica sí son los mismos de hace 100 años. Claro, sí. Ajá. Fíjate que ahorita que dices de que ahora es muy fácil, que no lo era antes, conseguir LEDs, por ejemplo. Sí. Que bueno, antes, a final de cuentas, uno para iluminar nada más tenía uno los filamentos. Pero por ejemplo, ahora con la gran cantidad de LEDs que uno puede conseguir, ya sea de lámparas o LEDs sueltos para proyectos de electrónica, hay un que lo hemos incluido algunas veces en los cursos de cuántica, un experimento que implica medir, como ustedes saben, la constante de Planck pues es la fundamental, ¿verdad? Que la regla de medida de cuando algo se comporta como cuántico y cuánto algo no manifiesta su comportamiento cuántico evidentemente, de manera evidente, que con los LEDs que uno puede comprar en las tiendas de electrónica, diversos que encuentra, uno puede encontrar que emiten en infrarrojo y que emiten en tal longitud de onda y uno puede encontrar 10 LEDs diferentes que emiten en diferentes longitudes de onda. Sí. Entonces, con esos LEDs, uno, viendo en qué longitud de onda emiten y viendo, que es otra cosa que tiene que ver con cómo están fabricados los LEDs o que son
diodos que están hechos de materiales semiconductores, uno N y uno P, bla, 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 pero viendo en dónde empiezan a emitir, en qué voltaje empiezan a emitir. Con eso es increíble que si uno grafica la longitud de onda de láser y el voltaje con el que pueden emitir, la pendiente es la constante de Planck. ¡Wow! Y uno la puede medir. ¡Qué interesante! Es que no puede medir eso, Sí. que parece que no existe y está ahí en todos lados. ¡Wow! Ese tipo de cosas, por ejemplo, toda la evolución de la tecnología y la facilidad de poder conseguir, puedes Claro. hacer, y todo ese DLS pues tiene que ver con cuántica. Claro, Sí, sí, es O sea, cierto. ¿por qué tal material emite tal color, no? Exacto. Entonces es pura cuántica. Exacto. Y lo mismo, ¿por qué empieza a conducir a tal voltaje? Exactamente lo mismo. Es pura física Y cuántica. están ligadas esas dos cosas vía la constante de Planck. Entonces, Wow. es bien, Wow. y lo hemos medido y se las dejo y todos se sorprenden. Pues yo ahorita me Caray, sorprendí, sí, así como sí. que, ¿en serio? Y Quiero hacerlo. Sale, digo, con ciertos valores de error Claro, y claro. con eso en el modelito, pero Sí. pero esta es una cosa bien Está interesante. muy interesante. Sí, y rápido recapitulando porque de pronto puede ser que nos perdamos en los conceptos. Los colores de la luz es lo que llamamos longitud de onda también, o sea, está relacionado con la longitud de onda, y los colores de la luz que vemos tienen mucho que ver con el material del que viene, o sea, no cualquier material puede darnos el color azul o el color rojo, y las combinaciones de estos materiales, y justo aquí en el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica tienen pues décadas trabajando en diseñar materiales para que emitan en diferentes longitudes de onda. Pues sí, justo fue de las primeras cosas que tal vez nosotros también aprendimos de cuántica sin saber que era de cuántica, por ejemplo. Sí, cuando nos pusieron a hacer un LED. Esa es una práctica súper interesante. Sí, que a mí, estuvo súper la verdad, yo bonito. nunca tuve la oportunidad, de llevar un curso así para hacer un LED, ¿no? Sí, Ajá. Como lo tuvieron ustedes o como lo tienen ahora los chicos. Sí. Y ahora en alguna de las presentaciones de fin de cursos presentaron uno y a mí se me hace súper bonito, súper curioso porque es, pues como tú dices, cuántica. Ajá. Sí, la verdad Sí. sí es como muy emocionante poderlo hacer, poderlo ver, poder hacer que funcione y de pronto darte cuenta que estás creando tecnología que es cuántica y está ahí, está visible, lo puedes tocar. Sí, claro. Exacto. Está muy padre. Sí. Y lo pueden hacer, pues no digo, no fácil definitivamente, Claro. pero de manera accesible para un estudiante, ¿no? De licenciatura. Sí. Es bien interesante. De hecho, sí. Y bueno, un poquito de las preguntas que teníamos preparadas, estábamos hablando un poco de la enseñanza de la física cuántica, de las cuestiones de la nanotecnología, pero algo que nos han preguntado y que aparte es un tema que últimamente despierta mucho el interés porque tiene un nombre muy atractivo, es la parte de la computación cuántica. Okay. ¿Qué nos puede contar sobre eso? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué sabe? ¿Qué hay ahí de parte de, o sea, qué es la computación cuántica? Si se podría explicar incluso en pocas palabras. Sí, no, a mí ese término computación cuántica, no sé, siempre me ha llamado muchísimo la atención y me he querido meter en el tema. Tengo poco, realmente de manera consistente, desde el año pasado, por una u otra razón, me empecé a estudiarlo, a documentarme. Y básicamente mi interés, como empecé, es que yo doy también un curso de sistemas digitales, Entonces por ahí me encontré un artículo alguna vez, el año pasado, a principios, de alguna tesis de maestría en alguna universidad en los Estados Unidos, no recuerdo dónde, que de lo que se trataba era emular algoritmos cuánticos utilizando sistemas lógicos, en particular FPGAs, ¿no? Ok. Entonces a mí se me hace bien curioso, entonces me empecé a meter en esos temas porque un poquito yo quería en los cursos de circuitos digitales, sobre todo la gente que ya llevó cuántica, que generalmente es la que está en la maestría, sí, que llevó un primer curso de cuántica, ya también llevó un curso de digitales y luego en el curso de maestría de digitales meterlo como un tema, ¿no? Claro. Y entonces ese tipo de cosas me empezó a interesar muchísimo y es bien interesante. Definitivamente no es una computadora cuántica, sino más bien es simular o emular, como llaman,
cómo funcionan los procesos cuánticos, ¿no? Ok. Porque definitivamente cuando uno estudia, bueno, desviándome un poquito al curso de circuitos digitales, o cuando uno programa, o más en bajo nivel, digamos, viendo los circuitos tal cuales, los circuitos pues lo que hacen es utilizan las 3 compuertas fundamentales para hacer todo, que son la NOT, la AND y la OR, y con eso puede uno construir de manera increíble cualquier cosa, ¿no? Puede hacer uno un circuito que sume, que reste, y bueno, ya con eso ya tiene todo, ¿no? Sí. Porque pues ya puede, nomás lo único que necesita es sumar y restar y ya. Y listo. Y ya. Entonces, como los circuitos lo hacen y son muy eficientes, y puede uno tener millones de circuitos en un chip, ¿no? Ajá. O programarlos, entonces uno puede hacer cosas ahí, pero realmente la manera como lo hacen es muy diferente al concepto fundamental de una computadora, de cómo lo haría una computadora cuántica, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas, como nosotros sabemos, en un sistema digital pues tenemos unos y ceros, ¿verdad? Ajá. Entonces, si yo tengo un circuito que suma, pues le meto el número por un lado en binario y del otro y me da la suma, ¿no? Ajá. ¿Sí? Pero, y bueno, y como les decía, me había llamado la atención eso por la conexión que tiene con mecánica cuántica, los circuitos estos. Ajá. Y al final de cuentas uno puede hacer los algoritmos con FPGAs para simular los algoritmos cuánticos, ¿no? Ajá. Aunque realmente no estoy haciendo, no es una computadora cuántica, sino está simulando como lo haría una computadora cuántica. Ok. Pero eso ayuda mucho porque uno ayuda a entender de qué se trata esto, ¿no? Porque ya ves que en la cuestión de la computadora cuántica, que es lo primero que uno le dicen, es que uno no tiene ceros y unos, ¿verdad? Ajá. O uno no tiene un bit, que puede ser 0 y 1, Ajá. sino uno tiene un qubit, Ok. que puede ser 0 y 1, pero no es ni 0 ni 1, es todo a la vez, ¿no? Pero es que uno es la idea como uno lo piensa en cuántica, ¿no? Claro. Sí. Que tiene uno típico, ¿no? Un qubit puede uno formarlo de varias maneras. Un típico es el spin, ¿no? Ajá. El spin de un electrón, pues no puede ser para arriba o para abajo, ¿no? Ajá. Pero realmente, como está de manera natural, pues es en una superposición de arriba o abajo, ¿no? Ajá. Sí. Claro. Entonces está en todos realmente, ¿no? Claro. Entonces, si uno va y lo observa, a veces lo encuentra arriba, a veces abajo, y si uno hace una tablita de las veces que lo encontró arriba y abajo, pues lo encuentra el mismo número de veces, ¿no? Ajá. Entonces, realmente está en los dos al mismo tiempo, ¿no? Es el concepto muy fundamental. Sí, el del gato. A ver, ahora resulta que el gato de Schrödinger va a hacer computadoras cuánticas. Ajá, es el sí. concepto fundamental Exacto. de hacer computadoras cuánticas. Entonces, ese concepto fundamental de qubits es bien diferente al concepto que uno tiene en hacer la computación tradicional o la programación con compuertas, ¿no? Ajá. Que es el 0 y el 1, ¿no? Claro. Pero esto me permite, que es lo que me interesaba muchísimo, me parece que esto lo desarrolló, estas ideas fundamentales, Richard Feynman, ahí por los 70s o por ahí, decir, bueno, a ver, quiero hacer un sumador, ¿no? Un circuito que sume, como lo hace uno con compuertas, ¿no? Ajá. Entonces lo que decía Feynman, bueno, pues lo que pasa es que, un poco como explicativo, ¿verdad? Lo que pasa es que yo puedo construir con el comportamiento que tienen los electrones, por ejemplo, los spines para arriba y para abajo, y bueno, más técnicamente con las matrices de Pauli, ¿sí? Ok. Uno puede construir, por ejemplo, el equivalente a lo que puede ser una compuerta NOT, ¿no? Ajá. Pero es una compuerta NOT muy loca porque te da las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Ok. Porque le estás metiendo las dos cosas al mismo tiempo. Ajá. Entonces, de esa manera se puede construir, por ejemplo, el mismo concepto de un sumador en bits. Acá lo puede uno construir, pero en qubits, Ajá. ¿verdad? Y es ahí donde me interesaba la conexión Claro. para mis cursos. Claro. Pero es bien interesante porque uno lo puede emular esto, pero a final de cuentas una computadora cuántica lo puede hacer, ¿no? Ya. Directamente. Sí. Y lo que la bronca siempre es que, o así muy, muy general, es que tú tienes dos números acá y tú los sumas y te da un resultado, ¿no? Con puertas, ¿no? Ajá. Pero acá, como estás metiéndole todas las combinaciones, tienes todas las combinaciones, ¿no? Claro. Entonces cada vez que lees una, te da una, ¿no? Cada vez que ves una salida te va a dar una. Ajá. Ah, tengo dos números,
de 32 bits. Acá los meto en la computadora normal y me da el resultado a los 32 bits, ¿no? Ajá. Pero acá los meto todas las combinaciones de dos números de 32 bits que son que 2 a la 32 sí. y la suma son más. Entonces me da todas a la salida. Okay. Pero la bronca es que yo voy y las leo y colapsan las funciones de onda, lo que sea, y me da una de ellas. Ajá. Pero en realidad eso de manera práctica no tiene sentido, ¿no? Porque pues tengo que hacer todas las mediciones para ver tengo que hacer todas las posibilidades, entonces, pero en realidad el fundamento es ese, ¿no? Ajá. La computadora cuántica funciona y te da todo, ¿no? Claro. La bronca es, ¿cómo le hago para que a la hora de medir, la probabilidad de que mida lo que yo quiero sea casi 1? Claro. Ese es realmente el fundamento de todo. Pues es sí. un poco haciendo el paralelismo, ¿no? De algo que hago yo, una suma que hago yo con puertas y cómo lo haría acá, ¿no? Qué interesante. Realmente, ajá. el fundamento de todos los algoritmos cuánticos, pues ya es otro, ¿no? Claro, sí. Hey, qué interesante, sí, porque, bueno, hasta donde yo estaba entendiendo la computación cuántica, era de que, ok, o sea, la ventaja es que en lugar de tener solo el 0 y el 1, vas a poder tener, pues, un montón de posibilidades, ¿no? Pero es cierto, o sea, y después cómo mides ese montón de respuestas, exacto, y ahí está, entonces, el cómo le vamos a hacer, sí, ¿no? Tienes, y ahí está el límite. Si tienes 2 a la 32 resultados, ajá. pues tienes que medir 2 a la 32 veces, claro. No tiene sentido, ¿no? Es demasiado. Entonces realmente la idea es, después de eso, tratar de desarrollar algoritmos, ajá. que bueno, la gente los ha hecho, ¿no? Y hay un montón de ejemplos. Ajá. Bueno, yo no soy experto en eso, ajá. pero hay un montón de algoritmos que te permiten colapsar la función de onda en el resultado que tú andas buscando. Wow. Que ese realmente. Sí, ese es ahí donde están trabajando. Típicos aplicaciones son para romper password, ¿no? O sea, sí, claro. Que es lo que realmente teme la gente de eso. De nuestra intimidad digital, ¿no? Cierto. Sí. Que la van a poder hackear fácilmente, ¿no? Es cierto, sí. Lo que haces para hackear algo ahora de manera con la computación clásica, pues es hacer todas las posibles combinaciones. Ajá. Pero acá en la computación cuántica, como hay todas y hay algoritmos que te permiten colapsar la que te interesa, va a ser más rápido. Va a ser muy rápido. Rápido y fácil. Pero nada más, otra cosa, antes de pasar al otro tema, la bronca de eso es que estamos hablando de un montón de qubits. Claro. Ajá. La bronca de eso siempre es que poder tener de manera coherente 32 qubits, 100 qubits, 1000 qubits, eso es lo que tecnológicamente es terriblemente complicado. Ahorita uno puede rentar computadoras cuánticas, hay servicios ajá. En Amazon, y la misma IBM tiene, y uno mensualmente puedes pagar y puedes escribir tus algoritmos cuánticos, emularlos o correrlos directamente en la computadora cuántica, pero son computadoras cuánticas de varios qubits. Ajá, ok. Que realmente de manera práctica no sirven para mucho, pero te ayudan para entender el fundamento. Para entender, ¿no? Cómo va funcionando. Cómo va funcionando y de qué se trata y aprender los algoritmos. Claro. De los algoritmos de ordenamiento, que esos que tienen que ver con esos de que se colapse en el resultado que tú quieres. Okay. Hacer, que es también algo muy fundamental, el algoritmo de la transformada de Fourier. Ajá, okay. Que es súper fundamental para todo esto, para sí. colapsar funciones en donde tú quieres. Ajá. Sí. Por ejemplo, ustedes saben, cuando uno tiene una función y hace la transformada de Fourier, ajá. ve todas las frecuencias que uno tiene, ¿no? Claro. Ajá. Y ve, por ejemplo, el pico mayor de frecuencia, ¿no? Sí. Ok. Un poquito lo que, hasta donde entiendo, es lo que dice la gente es que como ya está desarrollada a nivel de algoritmo cuántico, el algoritmo cuántico de Fourier, lo que te va a dar el coeficiente de Fourier más probable, porque es el más grande. Ajá. ¿Sí? Pero lo que pasa es que si ese coeficiente de Fourier es la frecuencia del encriptado que tienes, pues es que ya lo vas a poder hacer. Claro. Entonces realmente te llega el encriptado, le sacas cuánticamente el algoritmo de Fourier y te va a dar del nivel de probabilidades a la hora de ver, de ir a medir, te va a dar el coeficiente más probable, que es el coeficiente fundamental de la encriptación que tienes. Claro. Entonces ese es realmente el problema. Claro. Sí. Pero esos son miles no sé cuántos qubits, pero son cientos de miles de qubits que tienen
que funciona, qué cosa que no funciona ahorita, ¿no? Wow, ahorita así mientras estamos hablando de esto y esta aplicación en particular de los sistemas encriptados y cómo pues podrían ser fácilmente hackeados por una computadora cuántica, y nada más porque se me acaba de ocurrir poner en la mesa si toda esta parte ahora de los sistemas o las personas que trabajan en encriptación de cosas y generan todos sus algoritmos para ir mejorando la forma en la que se encriptan los sistemas, también podrían aplicar pues algoritmos similares, pero para mejorar. Ajá. Sí, creo que eso es lo que realmente están haciendo, ¿no? Hay un montón de gente ya dedicada, y hay un montón de algoritmos para hacer encriptación cuántica, ¿no? Claro. Justo para que no sean tan fáciles. Sí, exactamente. Tan fáciles de romper. Sí, yo creo que va a la par, ¿no? Claro. Digo, realmente eso es un poquito yo creo que nunca va a ocurrir porque realmente ya están también de manera paralela el veneno y el antiveneno. Exacto, el antídoto, el veneno y el antídoto, ¿no? Van avanzando al mismo tiempo. De manera paralela, ¿no? Claro, sí, pues en general muchas cosas en la investigación avanzan así, ¿no? Se avanza en una cosa, pero pues no sé si la contraparte necesariamente en todo va avanzando similar, como las fuentes de luz y sus detectores, entonces van avanzando ahí a la par, ¿no? Sí, pues en este caso también es muy cierto eso de que va avanzando como los algoritmos, al mismo tiempo que está avanzando el poder juntar varios qubits, ¿no? Exactamente. Sí. Y para que después ya tengamos los algoritmos cuando ya tengamos la computadora. Sí, es que sí es increíble. Hay los algoritmos matemáticos, muchos, por ejemplo, todas estas ideas de programación cuántica, ¿no? Ajá. O sea, cómo se desarrollan los algoritmos y cuáles son las compuertas o el equivalente a las compuertas o los elementos fundamentales. Eso está súper bien desarrollado ya, y la gente tiene un montón de algoritmos bien complejos que lo puedes correr para 5 qubits, para 20 qubits, para 100 qubits, para 1,000,000 de qubits. Otra cosa es que realmente los puedas correr físicamente. Claro, sí, es cierto. Porque no hay la computadora cuántica con esa cantidad de qubits. Claro. Y justo hablando también de esto del desarrollo, o sea, de cómo va el desarrollo experimental, ¿cuál de esos, o sea, así que tenga en mente o que ahorita pueda recordar de las investigaciones que a lo largo de su carrera ha desarrollado, cuál de ellas ha sido como también con aplicaciones de la cuántica como de las que más, ¿cómo se podría decir? Como más emoción o más satisfacción le ha traído? Así de, wow, logré esto que nunca pensé que fuera a lograr. Pues no, bueno, ahí no sé. Reflectancia diferencial. No, bueno, sí, esa es una de las cosas. Es que fíjate ahorita que dices, y un poco a colación de lo que decíamos de cómo uno puede medir cosas cuánticas. Ajá. A mí, bueno, todo lo que a mí uno mide es cuántico, ¿no? Desde que uno excita con un láser y ves la longitud de onda que está saliendo, pues porque hay 2 niveles cuánticos de energía, ¿no? Ajá. Pero fíjense que yo me acuerdo mucho un experimento que hice cuando estaba ahí en Alemania, y que publicamos, de que el profesor con el que yo estaba trabajando, él tenía mucho desarrollo de propiedades ópticas y eléctricas de materiales isotópicamente puros. Okay. O sea, resulta que un isótopo es un material que tiene una masa determinada, ¿verdad? Entonces puedo tener yo silicio, por ejemplo, con masa 28, masa 29, masa 30, ¿no? Hablando de silicio. Entonces lo que hacían allá era con material, por ejemplo, isotópicamente pura, por ejemplo, 28, ¿no? O sea, con una cierta masa, ¿no? Sí. Del átomo, hacían cristales, y entonces medíamos las propiedades ópticas. Entonces resulta que si yo tengo un material de silicio con una masa M1 y otro átomo de silicio con una masa M2, o sea, dos isótopos diferentes, y hago cristales con ellos, entonces todas las propiedades ópticas y de transferencia de calor y todo, pues cambian, ¿no? Ajá. Porque tienen 2 masas diferentes. Ajá. O sea, por ejemplo, en el caso de la propagación de calor, ¿no? Uno siempre piensa como que tiene el material, y entonces uno lo pone a oscilar con un resorte, ¿no? Ajá. Y entonces, claro,
la frecuencia de oscilación va como la raíz de la masa entre, raíz de la constante del resorte sobre la masa, sí, ¿no? O sea, depende de la masa, ¿no? Claro, sí, depende de la masa. De la masa, cuál es la frecuencia de vibración. Ajá. Entonces resulta que uno puede medirla con luz, ¿verdad? O directamente con luz, con Raman, por ejemplo, uno puede medir con luz infrarroja, que tú manejas mucho la cuestión del Raman. Sí. Con luz infrarroja uno puede ponerla directamente ya sea con Raman o con espectroscopio infrarroja, puede uno ponerla a vibrar y ve la frecuencia de la que está oscilando, ¿verdad? Que cae en esas, porque las masas son grandotas y caen en infrarrojo. Y luego, la idea que nosotros hacíamos es que medíamos esa vibración, pero utilizando luz ultravioleta, un espectro más abajito, ¿verdad? Ajá. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, creo que al final de cuentas nos interesaba medir, es que esto lo hacíamos a baja temperatura. Ajá. Y entonces resulta que a baja temperatura, ustedes saben que en principio las cosas, entre más le sube la temperatura, las cosas vibran más rápido, claro, ¿no? Con una amplitud más grandota, ¿verdad? Sí. Y conforme uno le va reduciendo la temperatura, y en principio llega al cero absoluto, y uno diría, en principio en el cero absoluto, pues ya se va a parar. Pero resulta que no se para, ¿verdad? Porque, bueno, ustedes saben que cuando uno calcula esa vibración base del oscilador, es, bueno, no sé, es algo más un medio, ¿no? Sí. A veces H barra N más un medio, ¿no? Exacto, H barra siempre omega N. O sea, aunque uno baje la temperatura al cero absoluto, que es la mínima temperatura de la naturaleza, ¿verdad? Como ustedes saben, aquello no se para de vibrar. Claro. ¿No? Siempre se está moviendo, pero eso es un efecto cuántico. Cierto. Ese es un efecto cuántico que ni siquiera es una cosa loca. Planck lo supuso para obtener su ecuación, pero eso es otra cosa, ¿no? Sí. Pero lo encontraron teóricamente luego, ¿no? Pero experimentalmente lo ha medido la gente. Entonces, a mí me sorprendía mucho y me gustaba mucho ver eso porque yo lo podía medir. Wow. Es decir, yo bajaba la temperatura y podía yo medir extrapolando a diferente era a través de un efecto que se llama interacción fonón-electrón, ¿no? Okay. Pero uno puede medir la posición final de oscilación y hacer el mapeo y ver que realmente no llega a cero nunca la energía, claro, sino que llega justo a H barra omega. Wow. Y entonces uno puede ver y lo mide uno, ¿no? Entonces uno dice que es increíble que uno pueda medir esas cosas. Parece que no existen, pero parece que solo están en los libros, o sea, pero parece que son medibles. En la mente de uno que se le ocurrió cosas, pero es que en realidad uno los puede medir. Wow, qué interesante. Entonces, bueno, ese tipo de cosas y ese tipo de, bueno, ese artículo a mí me gustó mucho. Wow, qué padre. Sí. Me acuerdo con mucho cariño, digamos. Sí, qué interesante. Sí, pues es que todavía, o sea, a pesar de que pues ya se han logrado muchísimas cosas de la física cuántica y que a veces suenan así súper extremas, cuestiones tan fundamentales como poder medir una de estas constantes que siempre están ahí, es muy emocionante, o al menos es pues sí, la verdad sí es muy emocionante. Sí, y es una locura porque uno dice, es que es real eso, ¿no? Porque uno como quiera uno cuando hace física clásica que dice, bueno, yo agarro pelota y la tiro con tal fuerza y ya calculo dónde va a caer porque claro. Más o menos puedo calcular quitando el rosa, claro. Y en realidad lo ve uno, ¿no? Sí, o hablando de masas y resortes, uno puede medir la constante del resorte, puede saber que está en velocidad cero y cómo se relacionan. La aceleración de un carro. Pero luego ese tipo de cosas que realmente solo están en la mente. Exacto, wow. Y luego ya ves que sí se puede medir también. Que al final de cuentas uno se dice, bueno, la tengo en la mente porque entiendo la teoría, bueno, no, o sea, puedo agarrar la teoría y puedo predecir que va a hacer esto, y voy y lo miro así, y en realidad no sé si esté realmente ocurriendo como a mí como lo tengo en la mente, pero en realidad yo tengo un modelo donde puedo decir o predecir cosas, ¿no? Claro, y quién sabe si ocurre así, ¿verdad? Wow, qué interesante. Pero al final de cuentas tengo la manera de hacerlo, ¿no? Sí, wow, está súper padre, nunca había escuchado de ese, como que de esa forma y de ese experimento y está muy, muy interesante. Sí. ¿Tú tienes algunas otras preguntas, Lucy, de la lista? Bueno, tengo una bueno, usted dijo que ahorita está entrando a lo de computación cuántica más en forma. Pues tratando, ¿no? La pregunta es como de que si un poquito para
de manera docente, ¿verdad? Claro, No en la cuestión de investigación. Ajá. Pero, por ejemplo, si alguien que estuviera interesado en empezar a estudiar los algoritmos y todas estas cosas, como cuál sería la recomendación o qué piensa que podría ser. Por ejemplo, si yo le digo, yo quiero aprender cuántica, pero computación cuántica, ¿qué recomendaría? ¿O cómo le está haciendo para estudiarlo? Mira, encontré muchos textos, primero agarrar un texto, hay el típico de For Dummies, ¿no? Ah, esa claro. es la serie de For Dummies, por ahí lo bajé. Sí, empecé a enfocar un poquito, pero bueno, sí es. Pues eso está bien, porque luego no se le ocurre. Sí, un poquito, buscar por lo eso. menos para las ideas, Ajá. no tanto para empezar a Sí, entender nada más la para lógica de los empezar. algoritmos y todo. Ajá. Donde yo empecé, bajé, no recuerdo, hay varios textos o varios, sobre todo, gente que ha hecho algunas notas y están en internet de manera, libre. Ajá. Ujú. Ahí yo he agarrado algunas cositas, ¿no? Ah, ok. O algunos artículos muy básicos, ¿no? Ajá. Ok. Y en particular, como yo estaba interesado en la parte de FPGAs, Ajá. o sea, emular los algoritmos en FPGAs, tengo varios artículos justo con eso y algunos textos, ¿no? Claro, De gente que hace esas cosas, ¿no? claro. Y ¿saben una cosa que es increíble? Donde también, y es donde siempre que tengo y referencias y quiero ver ejemplos, en la Wikipedia. Sí. Es increíble La que uno pueda realidad es que encontrar sí. y bien explicado y muy bonito. Creo que puesto. Wikipedia, o sea, ya hablando Digo, no en sé, general, en general. creo que Sí. Wikipedia hace años sí era así como que, ay, busca en todos lados menos en Wikipedia, pero no, últimamente ya ya no. Es que Ya es, no. es increíble, te digo, de Wikipedia he sacado y siempre lo agarro de referencia porque vienen generalmente como son estados cuánticos, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, son qubits, ya ven que pues la matemática fundamental son matrices, ¿no? Claro. Y básicamente un algoritmo, pues una multiplicación de una matriz tras otra y Un montón de álgebra un montón lineal. pura álgebra lineal, ¿no? Porque Ajá. pues, al final es cuántica, ¿no? Ajá, Eso, los algoritmos, pues en eso se basan, ¿verdad? claro. Entonces, ahí en Wikipedia hay un montón de matrices con diferentes algoritmos y ahí están bien bonitas, bien puestas Y muy o bien sea, explicadas. La gente que hizo ese artículo, sí. Sí, luego yo también he encontrado cosas en Wikipedia que digo, wow, antes Wikipedia era una muy mala fuente de información, pero ahora creo que se han puesto a la tarea de... Ya les voy a donar. Done para Wikipedia. Muy al principio que andábamos haciendo cuestiones de spines algunos años, Ajá. o los fenómenos que ocurren, es que en Wikipedia viene un montón de información Sí. de gente que la escribió y gente que Y sabe. que está más entendible como primera aproximación, porque si Exactamente. uno quiere empezar con Sí. artículos ya muy avanzados. No, es Sí, lo es peor muy que uno difícil. puede Ajá, hacer, sí. exacto, Sí, sí. porque no entiendes, o sea, Sí. porque está todo muy resumido, muy condensado y generalmente un Sí. artículo es un punto muy Exacto. particular. Una ¿no? parte nada más pequeñita de esa investigación o de ese que tema. yo llegué a hacer en el doctorado, por ejemplo, cuando había un artículo que sí era importante, era buscar si había una tesis de doctorado Sí, que tuviera claro, que ver ese claro, artículo, y porque la es con el tesis, artículo claro, explicadito. claro, sí, Exacto, también. Sí, Oírle te digo, al porque sí está bien artículo condensado. básico. Ahorita que dices eso y de la computación cuántica, justo, te digo, yo lo que saqué fue una tesis de maestría de alguien, creo que no recuerdo, en algún lugar en los Estados Unidos. Bajé la tesis porque justo había encontrado el artículo y luego ya bajé la tesis Sí. de cosas que hacen de emulación, de otra vez lo mismo, ¿no? De los algoritmos. De algoritmos cuánticos en FPGAs. Ok, Ahí fue, y ahí en la tesis fue donde más me empapé. claro, Y sí. luego ya ven que la Wikipedia es que Es una combinación, de claro, cosas, es una ¿no? combinación de cosas. Y el libro For Dummies creo que también es Sí, una muy es buena una buena idea. forma de empezar. Y hay un Exacto. montón, si uno le busca Sí. en cómputo cuántico, algoritmo, hay un montón de libros bastante buenos. Ah, qué interesante. Sí, Los pueden que encontrar en internet para comprar, ¿no? claro, Sí. claro. En uno de los episodios de Momento Cuántico hablamos un poco de las filosofías que han surgido a partir de la física cuántica y todas estas cosas que también han agarrado para decir un montón de mentiras sobre la física cuántica. ¿Qué opinión tiene o qué contesta si alguien le llega a preguntar sobre este tipo de cosas como curarse con imanes cuánticos o aliviate del cáncer en base a física cuántica y cosas así? Sí, es que fíjate, ahorita que mencionas eso, yo sí he oído mucha gente que habla de sanación, una cosa que se llama medicina cuántica. ¿No? Sí. Sí. Que, bueno, digo, realmente ¿Quién sabe? no sé, no, digo,
No es una ciencia primero, ¿no? Claro. En el sentido de cómo uno trata una ciencia. Digo, la cuántica es una ciencia y la medicina es una ciencia, pero el concepto sí. Medicina cuántica no es. Y claro, o sea, yo entendería más el concepto como medicina cuántica, como más bien el uso de equipos cuánticos para la medicina, como el láser, ¿no? Claro. Yo más bien lo relacionaría con eso, ¿no? Ajá. Digo, Eso sí es. Tanto para cuestiones, no sé, cauterización de retina, claro. tratamientos de piel, cáncer de piel, eso, y que son, a final de cuentas, una aplicación cuántica a la medicina, ¿no? Claro. Yo más bien entendería como medicina cuántica eso, no tanto como tú mencionas de que los imanes y... Sí, bueno, yo nunca he visto un artículo realmente que el campo magnético... Sí, no. Fíjense, les voy a contar una cosa muy de alguien que conocí ahí cuando estaba en Alemania, que decía que tenía un marcapasos, y entonces que fue el médico y le dijo que cuánto era el nivel de campo magnético al que puede estar expuesto el marcapasos, porque hasta donde entiendo hay que tener cuidado a la gente que tiene un marcapasos, que no se acerque a magnetos grandes, sobre todo donde hay magnetos en resonancias, equipos de resonancia y ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Y entonces que le dijo un valor, pero dijo, no, yo no le creo. Entonces que se fue al laboratorio y con un imán bien calibrado, le estuvieron subiendo ahí hasta que dijo, ay, ya siento mal, ya. Entonces fue a apuntar el número. ¡Qué valor! No, qué valor, ¿verdad? Sí. Entonces, ¡qué miedo! Bueno, ¡qué valor! En ese caso, yo lo que sé es, ese tipo de equipos, tiene un nivel máximo de tolerancia cuántico, te iba a decir cuántico, de magnética. Claro. Entonces nunca se tiene que exponer a alguien que tenga eso a eso. O sea, lo que les quiero decir es que el campo magnético de la Tierra no está expuesto siempre, ¿no? Claro, exacto. Y es de la misma naturaleza que el campo magnético de un imán. Claro. Entonces habría que ver los imanes que utilizan, si realmente tienen un valor mayor o menor que la densidad magnética de la Tierra, ¿no? Ajá. No lo sé, ¿verdad? Igual yo tampoco. Sí o no. Y si lo tienen, ¿a poco son suficientemente grandes como para causar algún efecto medible? Sí. Es un poquito como los astrólogos, ¿no? Exacto, de hecho. Que decías que, bueno, está la luna y no sé qué, entonces ese día estaba Marte y Júpiter en tal órbita, y entonces a la hora que tú naciste te afectó porque la atracción, o sea, la única manera como te puede afectar pues es con la gravedad, ¿no? Ajá. Pero yo creo que si calculas la gravedad del médico que te está atendiendo, es mucho mayor que la que está allá. Exacto. Está lejísimo, es mucho más masiva, pero está mucho más lejos. Exacto. Entonces, hasta el cálculo de simple, ¿no? Exacto. Con la ecuación de Newton, ¿no? Exacto. De hecho, hace poquito estaba escuchando eso de, o sea, si fuera realmente tan afectable para nosotros el que un astro esté en la posición de una forma o de otra, pues en todo caso, la fuerza que realmente sentimos de gravedad es la de la Tierra. Sí. Más bien preocúpate por los objetos grandes que hay a tu alrededor y la Tierra. No te voy a caer una lámpara, agárrala bien. Exacto, es como la lámpara del quirófano, agárrala bien porque eso se cae. O sea, porque esa es la mayor atracción. Ahí sí te puede afectar la gravedad. Exacto. Sí, y vale mucho aquí la pena hablar o hacer hincapié de que, pues, al final de cuentas todos estos son como técnicas alternativas y la gente está en su libertad de creerlas o no, claro. Pero la ciencia no se basa o no trabaja de esa forma, sino que hay un método científico que se sigue, que se establece, que hay que repetir las cosas, que hay que tener cierto rigor, etcétera, y por eso no encontramos publicaciones serias al menos, porque probablemente sea publicaciones de dudosa procedencia, serias sobre todos estos sí, y sobre métodos. todo, como tú dices, con una metodología y que se repita, ¿no? Exacto, exacto. Sí, que se repita, que se reproduzcan, ¿no? Exacto, sí. Acá. Exacto. A ver, ya para ir cerrando, está la parte ahora de los estudiantes, porque pues buscamos que también más estudiantes se interesen por estos temas, y no nada más los estudiantes que ya están en una carrera científica, sino aquellos que están en preparatoria o incluso secundaria y sienten que ya tienen que tomar la decisión que va a cambiar por siempre su vida, de qué van a estudiar. Entonces, ¿qué
¿cómo se les podría hablar o qué se les podría decir para que se interesen en este tipo de temas, tanto de la ciencia como de la física cuántica? Bueno, lo que pasa es que, bueno, o sea, a mí, el mundo aquí de la física en general o de la ciencia es fascinante, ¿no? Ajá. Yo sé que ustedes también opinan lo mismo. Sí. Es fascinante porque nunca pasa lo mismo, ¿no? Uno tiene alguna idea, lo hace, no sale lo que uno quiere, puede salir otra cosa, no puede salir nada, o sea, es completamente impredecible, nunca pasa lo mismo, ¿no? Ajá. Es algo que nunca, siempre es completamente diferente. Entonces, si a alguien le gusta o alguien está bien interesado en lo que no sea monótono, ¿verdad? Sí. Esta es su profesión, ¿no? Definitivamente. Sí, realmente le llena mucho y aparte, pues es muy satisfactorio cuando realmente sale algo, ¿no? Sí. En cuanto a, porque muchas veces yo me acuerdo que cuando yo entré a estudiar esto, siempre decían, bueno, pues es que eso no vas a poder dedicarte a nada, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a trabajar? Y entonces yo decía, bueno, que no, que eso no tiene futuro, bla, bla, ese tipo de cosas. Pero fíjense que yo me acuerdo mucho de alguna vez que vi un programa de cuando estaba en la preparatoria o al principio de la carrera, que me quedó muy marcado, de Marcus Moschinsky. No sé si lo habían oído nombrar alguna vez. Sí, me suena el apellido. Él fue un físico, falleció hace ya varios años. De hecho, vino aquí, estuvo aquí parado, estuvo aquí. Con alguna visita. Sí Okay. Yo aquí lo conocí aquí en San Luis un par de veces. Que Okay. Una de ellas aquí al instituto. Él era hacía cuestiones más bien de cuestiones de mecánica cuántica, cuestiones muy teóricas, ¿no? Era un tipo de primera, ¿no? Sí. Entonces él decía, él estuvo en la UNAM, en el Instituto de Física de la UNAM. Y entonces él alguna vez vio un programa que le cuestionaban justo eso, que si estudiar físico eso tenía futuro, ¿no? Entonces decía, o que si México tenía algún futuro, y que la física relacionando eso. Y decía, bueno, si en realidad México, ¿cómo decía? Palabras más o palabras menos. Si en realidad México o la física en México no tiene futuro, entonces es que México no va a tener ningún futuro, ¿no? Entonces ya para qué. Claro. Esa es un poco la relación, es que si la física, o en general la ciencia, pero en particular la física, no tiene un futuro en México, pues es que entonces no hay futuro en México, ¿no? Claro, sí, y creo que sigue siendo muy válido. Y eso todo día hoy. Sí. Palabras más, palabras menos, claro. Un poco la esencia de lo que él decía de eso, ¿no? Sí, creo que lo podríamos extender un poco a... Ya me convenció. Ajá, ya voy a estudiar eso. Otra vez. La verdad es que sí volvería a tomar las mismas decisiones de qué voy a estudiar. Sí. Pero si lo extendemos un poquito, es igual, o sea, si la ciencia en México no tuviera futuro, pues entonces México no tendría futuro. Exactamente. ¿No? Yo pensaría esencialmente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. No sé si quieras agregar algo más, Lucy. No, pues yo creo que ya cerramos mejor. A usted, doctor, no sé si quiere agregar algo más. más. Agradecerles nuevamente y les desearles mucho éxito en el blog. Muchas gracias. Sí, pues no se olviden, para tener éxito justamente, no se olviden de suscribirse, de darle like. Estén pendientes de las redes porque Lucy tiene muchas ideas de hacer, por ejemplo, un concurso, ¿no? Sí, vamos a hacer un concurso de la imagen del canal. La imagen oficial del canal. De hecho, yo creo que ya va a estar aquí el video, ya va a estar subido. Cuando ponga esto, ya va a estar subido y tal vez ya se va a ver un ganador. Entonces estén muy pendientes, Pero vamos a poner más concursos. Sí, vamos a seguir sacando concursos y esperemos también empezar a conseguir pues patrocinadores para que los premios de los concursos estén también muy llamativos. Muy llamativos. Exacto. Sí. Y pues nada, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias, Lucy. Muchísimas gracias. A usted. Nos vemos próximamente en su canal. Adiós.